Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Machado y hoy les voy a exponer sobre las propiedades de la función logarítmica. Bueno, tenemos por primero que la función logarítmica es una función, es una función inversa de la función exponencial. Tenemos también que no existe el logaritmo de números base negativos, como en este ejemplo, que sería el logaritmo menos a, que sería la base negativa, entonces el logaritmo no existiría. También tenemos que no existe el logaritmo de números negativos, como en este caso, logaritmo, la base sería positiva y el número es negativo, lo cual dice que no existe, pues no existiría el logaritmo. Tenemos que el logaritmo del número 1 siempre va a ser igual a 0, que sería en este caso logaritmo de 1 siempre es igual a 0. Tenemos que no existe el logaritmo de un número 0. El logaritmo de un número igual a su base siempre va a ser igual a 1, que sería el logaritmo de la base a por a, que sería el número a. Entonces siempre nos va a dar 1 siendo la base igual al número. Y tenemos que el logaritmo de una potencia de la misma base siempre va, pues siempre es igual a la potencia, como en este caso, que sería logaritmo, la base sería a y la a es el número está elevado a la n, entonces como son la misma base siempre va a ser el resultado de la potencia. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a decir las funciones principales, que son funciones algebraicas, funciones polinómicas, funciones a trozos, funciones racionales, funciones radicales, funciones trascendentes, inyectivas, suryectivas, biyectivas y funciones no inyectivas y no inyectivas. Bueno, una función logarítmica está formada por un logaritmo de base a y es de la forma fx igual al logaritmo base a x, siendo a un número real positivo diferente a 0, mayor que 0, perdón, y diferente a 1. Cuando 0 es menos que a y menos que 1, entonces la función logarítmica es una función decreciente. Y cuando a es mayor que 1, entonces es una función creciente. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Es decir, la función exponencial nos dice que es fx igual con la potencia, que sería a y x, que a sería la base y x la potencia. Y la función logarítmica sería fx igual al logaritmo de ax. Bueno, las propiedades de la función logarítmica son la función logarítmica del producto, que es f entre paréntesis x por y igual al logaritmo de base a entre paréntesis x por y igual al logaritmo de ax más logaritmo a sobre y de y, perdón. Esa es el logaritmo de un producto. La función logarítmica de la división sería f entre paréntesis x sobre y es igual al logaritmo en base a x sobre y entre paréntesis igual al logaritmo en base a x menos logaritmo de a y. Bueno, la función logarítmica del inverso multiplicativo sería f es igual a 1 sobre x es igual al logaritmo en base a 1 sobre x igual al logaritmo igual a menos logaritmo de ax. Bueno, la función logarítmica de la potencia sería f es igual a x con potencia de y es igual al logaritmo en base a entre paréntesis x con potencia de y igual a y por logaritmo de a x. Y la función logarítmica en la raíz sería f es igual a y raíz de x igual al logaritmo en base a otra vez y raíz de x igual a 1 sobre y por logaritmo de ax. Y ya los cambios de base sería f igual al logaritmo en base a x igual al logaritmo en base b x sobre logaritmo en base b a. Y ya, y los logaritmos son cuando dos números reales a y b, siendo a número diferente a 1, el logaritmo en base a de b
es el elemento al que hay que elevar el número para que como resultado un número b. Es decir, logaritmo en base a, entre paréntesis b, es igual a c, o a con potencia de c es igual a b. A b se le llama argumento o antilogaritmo del logaritmo. Antilog sería antilog en base a c igual a b, ya que todos los argumentos tienen que ser mayores que 0, ya que no existen los logaritmos de... Listo, primeramente vamos a realizar la tabla de valores con estos de acá, la x y la y. Entonces vamos a empezar por la x. Entonces nosotros en este caso podemos escoger los números que nosotros queramos, pero deben ser cercanos al número 0. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, el 0, 2 y no sé, el 4. Listo, entonces todos estos valores los vamos a reemplazar aquí en nuestra función inicial, que sería esta. Entonces, por ejemplo, acá pondremos el 0, aquí lo mismo con el 2 y lo mismo con el 4. Listo, entonces el primer paso que vamos a realizar sería reemplazar este. Entonces lo haremos así: x más 0, entonces aquí lo vamos a reemplazar con logaritmo de, pondremos este 3 acá y aquí ponemos el 1 porque es 0 más 1, entonces da 1, entonces acá ponemos este 1. Listo, entonces ¿cómo hacemos cuando es de bases diferentes? Entonces acá pondremos logaritmo, yo me acomodo, logaritmo de de 1. Y esto es igual a 0. Entonces acá en esta parte donde está la y pondremos el 0 porque este fue el resultado final que nos dio. Listo, entonces ahora lo vamos a realizar con el valor del número 2. Entonces pondremos lo mismo que hay acá. Disculpa por la incomodidad acá. Entonces se daría x igual a 2. Entonces aquí logaritmo 3. Entonces ¿cuánto daría? 2 más 1 daría 3. Entonces acá lo ponemos. Ahora aquí ponemos logaritmo 3 sobre log 3, que daría un resultado de 1. Entonces este 1 se pone acá. O sea, ya se reemplaza todo este valor, entonces se pone esto acá. Y ahora realizaremos el último, que sería este de acá. Entonces pondríamos x igual a 4, que es el valor que vamos a reemplazar. Entonces log de 3 y 4 más 1 daría el resultado de 5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner aquí, log 3 y log 5. Entonces el log 3 daría 0,48, pues yo realizándolo en la calculadora, y el de 5 haría 0,70, pero lo vamos a poner 0,7. Entonces ya realizando esto en la calculadora daría 1,46. Entonces este valor se va a poner acá, 1,46. Y con estos valores que tenemos acá se puede realizar la recta ya completamente.